noviembre. Saludar a la persona que nos acompaña en el plató. Ella es Marián Avancino, responsable provincial de educación del sindicato CESIF en Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marián. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Mirador. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar con ella sobre la situación, cuál es la situación de niños y niñas en colegios educativos, en centros educativos de la provincia y de Cádiz. Hablamos de, bueno, pues casi 2 meses han pasado ya desde que se incorporaron estos niños y niñas a las aulas en la provincia y en Cádiz y en todo el país, después de 6 meses de parón. Realmente Cádiz, Marián, no tienen datos muy negativos, malos datos sobre colegios afectados por COVID, pero si puedes explicarnos cuál es la situación, cuál es el panorama, el escenario actual de los centros educativos de Cádiz y de su provincia. Pues mira, en realidad tiene razón, no ha sido una de las provincias más castigadas por el COVID, pero sí es cierto que bueno, se están planteando una serie de problemas de cara al frío. Todas las aulas se tienen que ventilar, tienen que estar abiertas, ventanas, puertas, tiene que correr el aire, tiene que haber corriente. Entonces, de cara al frío se plantea un serio problema, porque evidentemente ahora tenemos muy buena temperatura, pero esto en breve va a cambiar. Desde CESIF hemos querido emprender una acción para que tanto alumnos como profesores puedan tener una solución en la medida de las posibilidades que plantea este tema, para precisamente no pasar frío. La idea ha sido concebida desde todo el Comité Ejecutivo de Educación de Andalucía y es comprar purificadores de aire homologados con filtro EPA. Se le ha planteado esto a la consejería. Se le ha planteado a Fernando Rodríguez Villalobos, que es el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a través de cartas que se le han enviado, y también a todas las provincias de Andalucía, a todos los municipios se le han enviado cartas a los alcaldes y también a las diputaciones provinciales para pedir ayuda para que compren esos purificadores de aire con filtros EPA para los centros, de manera que sean portátiles, puedan ir cambiándose de un aula a otra y palien un poquito esa necesidad de tener las ventanas y las puertas abiertas todas las horas del día. De esa manera, pues se podrían cerrar las ventanas de vez en cuando y se podría estar en unas condiciones un poquito más cómodas, porque dar clase o recibir clase con abrigo, bufanda y a lo mejor con mantas, porque aquí en Cádiz tenemos una temperatura, en Cádiz capital y Bahía tenemos una temperatura bastante benévola, pero si nos metemos en la sierra hace muchísimo frío. Claro. Y bueno, si nos vamos a los centros que están a poniente, aquí mismo en Cádiz, hay centros que dan a la playa y un poniente fuerte por las ventanas también sería bastante malo tanto para alumnos como para docentes. Para que todo el mundo conozca cuáles son esas funciones de estos filtros, de estos dispositivos EPA y bueno, qué es exactamente, ¿no?, estos dispositivos, porque bueno, lo conocemos ahora, pero muchos padres y madres dirán, bueno, ¿y esto qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la clase, no? ¿Qué función tiene? Purificar el aire. Es que si solamente metes un purificador sin este tipo de filtro, eso lo que hace es mover el aire, pero no lo purifica. Entonces el filtro EPA lo que hace es que el aire que entre salga limpio. Es una medida preventiva adicional a la ventilación natural y al uso de mascarillas, ¿no? Por supuesto, en ningún momento se ha dicho que se vaya a dejar de ventilar totalmente ni que se vayan a dejar de usar mascarillas. Es adicional. De manera que se pasa el filtro por un aula, se ventila un poquito y puede pasar a otra aula y ese aula por la que ha pasado el filtro puede dejar las ventanas cerradas durante un tiempo, de manera que no se pasa frío. Que no es un filtro por cada aula, por cada clase, sino que puede ir desplazándose, dependiendo del tamaño del centro, del número de aulas que tenga, pues se puede ir desplazando y a lo mejor para un centro hacen falta 4. Dependiendo del tamaño del centro. Para otro centro hacen falta 10, pero no 1 por clase, porque es móvil, es portátil. Entonces hace su función en un aula y se pasa a otra. De manera que así, pues,
Sobre todo eso, no se pase frío. En esta misma línea pues van muchas asociaciones de madres y padres, muchas AMPAs de la provincia, ¿no? Bueno, que pidiendo, solicitando esos filtros y esos dispositivos. Ayer precisamente en un medio de comunicación de prensa pues se comentaba, ¿no?, que la llegada del frío, lo que estás comentando, Marian, pues que es necesario, ¿no?, estos dispositivos. Van en la misma línea, sí, estas AMPAs de la provincia de Cádiz. Como decía, habéis realizado un escrito a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación, otro al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, otro a cada una de las diputaciones provinciales, sí, y luego a todos los ayuntamientos de todos los municipios de cada provincia. Ya ha respondido ¿sí?, la Diputación. De hecho, una compañera mía se reúne en esta misma mañana con la Diputación y ya tenemos respuesta de cita con 3 ayuntamientos de la provincia, y esperamos que, bueno, a lo largo de estos días sigan llegando más citas en más ayuntamientos para ver si es posible que se hagan un poco cargo de esta situación, ya que es una situación imprevista, es una situación extrema, y hay que tomar decisiones extremas y hay que tomar medidas que palien un poco pues todas las consecuencias que conlleva el COVID. Contar con estos filtros o no, Marian, no sé si depende propiamente del centro educativo o cada familia de cada clase, ¿no? Porque yo personalmente me he visto en un caso, ¿no? Tengo una hija que va a infantil, a un colegio de infantil, y claro, depende también de la mayoría de los papás y mamás que estén de acuerdo o no, ¿no?, para poner esos filtros, ¿no? Porque la inversión, ¿quién se encarga de esta inversión de estos filtros, Marian? Eso lo comprarían, al menos es la campaña que hemos iniciado, ¿sí?, nosotros, estos organismos a los que nos hemos dirigido. Y no se pide dinero, se pide que compren los filtros, o los purificadores con filtros, ¿vale? La acción que están llevando los padres, no lo sé, porque nuestra competencia no son los padres, nuestra competencia es el profesorado. Y por ende, pues en este caso también el alumnado, ¿no? Pero que nosotros a quien representamos es al profesorado, y el tema de las AMPAs, pues no nos han comentado nada. Porque a lo mejor hay padres y madres que no están de acuerdo con poner ese filtro en la clase, por eso lo comentaba. No ha sido comunicado nada en contra hasta el momento, pero vamos, es algo beneficioso para todos. No sé si... Y aparte, como dices, si el coste no tienen que asumirlo ellos, ¿no? Efectivamente. Mira, el otro día, por ponerte un punto de referencia, un afiliado nuestro de CSI Educación Cádiz me preguntó que por qué los padres lo tenían que pagar. Entonces le hice referencia a un WhatsApp que le había enviado. Digo, mira, si nosotros estamos haciendo esta acción sindical, me dijo, uy, perdona, que no lo había leído. Es decir, que algo debe de haber de que los padres estén pidiendo dinero por ahí cuando él me comentó eso, pero nosotros no le vamos a pedir dinero a ningún particular, ni dinero a las organizaciones, a los organismos públicos. Le vamos a pedir ayuda para que lo compren ellos. Que sean homologados y que lo compren ellos. Nosotros no queremos tener dinero en nuestras manos, que no. Claro, creo que hay un poco de desconocimiento también, ¿no? Sobre qué son los filtros, qué beneficios tiene, qué puede ayudar a bueno, como decías, ¿no?, a los niños y niñas y a los pues profesores. Son los filtros, ¿no?, que tienen los aviones. Los aviones siempre están purificando aire. Sí. Y dentro del avión no hay viento. Y sin embargo el aire del avión siempre está purificado. Pues es el mismo tipo de filtro, en menor medida, más pequeñito porque va a ser un portátil, pero es el mismo tipo de filtro. Hay muchos tipos también, imagino, ¿no? Hay muchos tipos de filtros diferentes, ¿no? Imagino que... Yo no soy experta en filtros. Claro. Yo sé que los EPA son los que nos sirven para esto, son los que verdaderamente purifican el aire, no solo lo mueven y lo ventilan, sino que cuando entra sale limpio, y que bueno, que un aparato de móvil, o sea, portátil, de poca envergadura, pues no excede a lo mejor los 100 euros. Entonces hemos visto que puede ser viable en algunos casos, ¿no? Claro.
También pedís desde vuestro sindicato, Marián, a la Administración Autonómica, Diputación y Ayuntamientos, que se revisen los protocolos de ventilación en centros educativos, ¿no? No sé si hay algunos centros educativos de la provincia pues que quizás por tener una instalación, ¿no?, construcción más antigua, no se cumplen esa normativa. Eso se lo pedimos básicamente a la consejería, a la consejería. Pero hasta el momento presente, a ver, ventanas hay en todas partes. Entonces, los centros están con las ventanas abiertas, las puertas abiertas y están ventilados. Están ventilados. El problema viene cuando esa ventilación pues te cause un catarro, una gripe o un enfriamiento. Que sea peor el remedio que la enfermedad. Claro. Que no solo hay COVID, que hay más cosas. Hombre, por supuesto. Entonces, es lo que estamos intentando solucionar antes de que llegue. Os basáis también, bueno, pues que hay un mayor riesgo de propagación del COVID en espacios cerrados. Por aerosoles. Entonces, pues claro, evidentemente el uso de mascarilla es importante, pero no es la panacea universal. De hecho, con mascarilla se sigue contagiando la gente. Muy importante, la ventilación. La ventilación. Y si no hay ventilación, porque hace frío, algo que pueda sustituir la ventilación al menos durante unas horas. Aunque haya que abrir de vez en cuando, pero no es toda una mañana pasando frío. Se pueden aprovechar, como ahora los recreos son escalonados, no todos los niños salen a la vez, se pueden aprovechar esas horas de recreo para que una vez que los niños están fuera, se ventile ese aula. Precisamente sobre los espacios cerrados, ayer leían el Consejo Superior de Investigaciones Científicas decía que recomendaba que se hablara lo menos posible pues en transporte público, ¿no?, en autobús, en tren, pues como medida preventiva, ¿no? Claro. En esos espacios cerrados, claro, que es muy importante tenerlo en cuenta. Denunciáis también que hay muchos colegios, como decíamos al principio, pues que no cumplen esa normativa en relación a la ventilación. Pero nosotros, CSIC no ha denunciado nada de eso. Reclamáis, ¿no? O solicitáis, ¿no? Yo creo que hay un error. Creo que eso es de una denuncia que se hizo por parte de otra organización sindical. No hemos visto ningún centro desde nuestra organización que no tenga ventilación. Lo que sí hemos visto son centros que no tienen posibilidades de desdoble por falta de espacio. Entonces, eso sí nos preocupa, porque claro, al no tener esas posibilidades de desdoble por falta de espacio, los alumnos se aglomeran dentro de una clase y lógicamente es más peligroso. Pero que no es una denuncia en sí, es simplemente decir qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, los centros no son de chicle, no se pueden estirar. Y si se pide a veces ayuda a asociaciones de vecinos, a algún tipo de organismo, a lo mejor resulta que no cumple los requisitos que tiene que cumplir el local para que se puedan impartir clases allí, porque no vamos a salir de Guatemala, nos vamos a meter en Guatapeor. Entonces, ese es el problema que tenemos. Esto, vuelvo a repetir, que esto ha sido una situación imprevista, inesperada, que ninguno de nosotros nos podíamos imaginar lo que nos iba a pasar, que parece una película de ciencia ficción. Entonces, ha habido muchas cosas que han ido solucionándose a salto de mata, porque no nos lo podíamos imaginar. Ahora es verdad que sí se están dotando a los centros de ordenadores para los profesores, para que en algunos casos se puedan impartir clases telemáticas, y se están haciendo cosas en previsión de... Porque claro, ya sabemos lo que hay, pero al principio nos pilló a todos desprevenidos y hubo que salir al paso como buenamente se pudo. Claro. Hay que estar preparados ahora que sabemos. Hombre, ahora que ya conocemos al enemigo, hay que empezar a ponerle un poquito de freno, pero al principio nadie sabía nada y se hizo lo que se pudo. Otro asunto que os preocupa desde CSIC, desde vuestro sindicato, pues es la necesidad de que se incremente la plantilla de profesorado de docentes. Hace muy pocas semanas, ¿no?, hubo un acuerdo, una firma de acuerdo entre la Junta de Andalucía. El 7 de octubre se firmó un acuerdo entre CSIC y otras dos organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía. Y tras un par de movilizaciones y unas cuantas mesas sectoriales, conseguimos por fin llegar a firmar un pacto con la consejería, evidentemente
todos los pactos son mejorables, sí, pero creo que el que hemos firmado es muy buen pacto, porque lo que defendíamos era más profesorado, menos ratio, que eso era lo que te daba una mayor seguridad. Entonces, por fin conseguimos llegar a un acuerdo y se firmó un pacto en el que, bueno, conseguimos aumentar la plantilla de docentes hasta 7.000 más, 7.000 docentes más. Posibilidades por estos 7.000 docentes más de hacer desdobles, porque no siempre los desdobles no pueden hacerse por falta de espacio, sino porque no hay profesorado que atiendan al alumnado al hacerse ese desdoble. Una dotación de plantilla de infantil y primaria con 4 más unidades si exceden las ratios de 20 alumnos por clase. También medidas de conciliación, de manera que se pueda teletrabajar, el profesorado pueda teletrabajar en caso de que esté en cuarentena. Entonces pueda impartir clases desde casa. Desde casa. Eso también es bueno porque así durante el periodo de cuarentena no habría que tener a los alumnos solos o con profesorado que no fuera el suyo, o tenerlo que unir con otra clase, de manera que también se salvaría un poco la integridad física del alumno, ¿vale? También queremos favorecer el trabajo telemático. Hay algunos cursos en los que se pueden impartir algunas clases de manera telemática. Incremento de los gastos de funcionamiento del centro en un 10% para que puedan adquirir los EPI, para que puedan adquirir a lo mejor algún purificador de aire con filtro. Que se cubran urgentemente las plazas cuando hay una baja, y va a haber cupos adicionales para residencias escolares y centros de educación especial. Todo eso se ha logrado gracias a este acuerdo que se ha firmado y que había que firmarlo ya, porque sí, este acuerdo va a marcar la pauta de lo que va a ser este curso escolar. Y no podíamos demorarlo al mes de enero. El curso empezó en septiembre y había que firmarlo pronto, pero sin prisa pero sin pausa. Había que hacer un acuerdo que fuera favorable al profesorado y al alumnado también en este caso. Y en la provincia, Marián, ¿de cuántos docentes, profesores hablamos? ¿De cuántos refuerzos? ¿Tienes el dato? Es que no nos han dado el dato por provincia, pero hombre, Cádiz es una de las provincias con mayor extensión. Entonces, imagínate que unos 1.000 pueden haber llegado a la provincia de Cádiz. De los 7.000 que de toda Andalucía que comentaba. Pueden haber llegado a la provincia de Cádiz perfectamente. El tema de la ratio de alumnos, Marián, no sé en qué situación está ahora mismo. Comentabas también que es uno de los puntos, ¿no?, que se contemplan en este acuerdo, ¿no? Sí, es que la ratio del alumnado, dependiendo del curso, la ratio es más, es menos. En bachillerato puede llegar hasta 30. Entonces, evidentemente, una de las cosas que nosotros defendíamos era esta disminución de ratio, para que el contacto fuera lo menos posible, pudieran estar separados y no hubiera transmisión por aerosol del virus. Es una de las cosas que hemos conseguido gracias a que se ha aumentado la plantilla del profesorado. No sé si hay algún otro punto que quisieras destacar en esta entrevista. Nos quedan muy pocos minutos, Marián. No sé si quieres comentar algo más que se nos haya escapado durante la entrevista. Pues nada, que la firma de este acuerdo tiene revisiones continuas. Sí. No sé si hay algún otro punto que quisieras destacar en esta entrevista. Nos quedan muy pocos minutos, Marián. No sé si quieres comentar algo más que se nos haya escapado durante la entrevista. Pues nada, que la firma de este acuerdo tiene revisiones continuas. ¿Sí? Estamos en una etapa en la que se reúnen periódicamente los sindicatos firmantes con la consejería para ver si el seguimiento del acuerdo se está haciendo de manera correcta, y así vamos a seguir durante todo el curso.
Pues un placer, Marian Avancino, responsable provincial de educación de CSIC Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos en El Mirador. A ti. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar con más asuntos, pero lo haremos tras unos minutos. Después de unos anuncios publicitarios les contaremos más actualidad de Cádiz y de su provincia. Hasta ahora.